Ahí estamos. Bueno, estamos entonces grabando este primer módulo de nuestro diplomado de programación neurolingüística avanzada y neuroventas poderosas. Realmente todos los módulos son geniales, son muy prácticos y yo les puedo decir que en la medida en que yo he ido aplicando todo esto en mi vida, en los negocios, en la persuasión, a las diferentes personas que me encuentro, desde que yo tenía uso de razón, desde pequeño a mí me gustaba relacionarme con las personas, vender también, ¿por qué no decirlo? Comencé a vender desde muy, digamos, desde ya cuando era niño, aprendí de mi madre que ella nunca se quedaba, era emprendedora, entonces hacía siempre algunas golosinas, los llamemos de casa, y luego eso lo promocionaba en los diferentes kioscos cercanos al barrio, después en el colegio. Entonces yo veía como, o sea, yo le acompañaba en escuela a dejar en el bar de mi propia escuela, y luego ya cuando estaba en el colegio también, normalmente ya en el colegio le acompañaba a más sitios y en las vacaciones yo también ya hacía eso, ofrecía en los departamentos donde yo vivía. Es así como fui aprendiendo de alguna manera a vender, ¿sí? Eh, Después yo en la universidad hacía lo mismo. Lo interesante de la universidad era que ya estos productos eran unos maníes con eh, acaramelados, que se llama, ¿sí? Acá lo llaman garrapiñada, pero estos maníes acaramelados lo vendía también ya en la universidad donde yo estaba y había algunos puestos. Entonces yo llevaba los lunes y los viernes iba a cobrar. Y así fue como mi universidad me ayudaba yo para mis gastos y mis salidas también, ¿no? Era muy interesante eso. Entonces, por un lado estaba el hecho de que yo aprendí a, a vender por el lado de mi madre. Eh, Mi padre siempre me decía, él siempre él fue dependiente, tuvo cargos públicos, también fue profesor de la universidad, y él siempre me decía que en las vacaciones yo debería trabajar, buscar un puesto de trabajo, porque había empresas que en vacaciones te daban trabajo por unos meses, un mes, 2 meses, y te pagaban un sueldo. Y a veces mis compañeros o mis amigos accedían a eso. Y mi papá siempre me cuestionaba y me decía que por qué yo no voy a trabajar en esto. Y yo le decía, porque a mí no me gusta, es decir, yo prefiero ayudarle a mi mamá, o yo prefiero golpear puertas y vender. Entonces, esto de golpear puertas era a veces agradable y otras veces desagradable, como ustedes deben saber. Uno golpea la puerta y hay gente que me recibía muy bien y me decía, encantado, venga más tarde, déjeme o venga a cobrar más tarde o mañana. Pero otra gente decía, no quiero y te cerraba la puerta. Entonces, ahí aprendí yo a que me cierren la puerta. Aprendí la adversidad en las ventas, aprendí un no en los negocios. Entonces, pero bueno, eso era de alguna manera empírico, ¿no? Uno va aprendiendo a vender de manera empírica, con lo que aprende a saludar, aprende a ofrecer. A veces uno abre la puerta y le abren la puerta y uno dice, buenas, desearía este producto, cuesta tanto y listo, ¿sí? Pero bueno, ya se arriesga. Sin embargo, bueno, después cuando yo me gradué del colegio, ya de la universidad, y ya no vendía ya solo esos productos, o ya no vendía esos productos, sino que
vendía productos electrónicos. Como yo me gradué de ingeniero en sistemas, vendía productos electrónicos, es decir, unas agendas que un amigo traía de unas agendas electrónicas del porte más chiquito que de los celulares pequeños. Y esas agendas yo vendía, ¿no? Al graduarme casi a los propios profesores. Entonces era excelente porque me comenzó a ir bien. Y después tuve la oportunidad, al ser ya ingeniero en sistemas, como ya me gradué, entonces tuve la oportunidad de vender computadores. Y vendí un tiempo hasta que decidí que yo eso no era lo que, lo que me gustaba. Entonces ahora después me tocaba vender mis servicios de capacitación, de facilitador, pero como yo era muy joven, era bien difícil que me contraten, porque pensaban que yo era el vendedor y que otro era el que capacitaba. Cuando yo le decía que yo mismo soy el que capacito, pues como que me veían tan joven y no lo creían. Entonces, ya era difícil, pero me tocaba venderme, así como un sueno, venderme. Y lo interesante de esto es que mientras me preparaba de cómo aprender a vender, ya adquiría técnicas, ya adquiría ciertas herramientas, ya conocí luego, después de algunos años, la neurolingüística y todo esto que se ha venido. Y realmente sí, he dado un paso, pero he dado pasos agigantados, ¿no? Una cosa es vender de manera empírica, por sentido común, y otra cosa es vender, persuadir, conversar, crear emociones, hacer que la gente se convenza y, y que te diga sí. Entonces, este diplomado que tú estás ahora al frente mío y que estás y que has aprendido ciertas partes ya en este mes, pues definitivamente te va a ayudar en cantidad, ¿sí? Después de estos 6 meses, las personas que ya adquirieron ese diplomado, es decir, anteriormente los que siguieron, realmente tienen los mejores comentarios de cómo les ha servido en su vida, ¿de acuerdo? Entonces ahora quiero que me cuenten ustedes, yo ya les conté una historia pequeña o mi historia como vendedor. Ahora quiero que ustedes me digan, Raúl, Carlos, Fiorella, Michelle, Héctor, Daniel, que me cuenten qué es lo que hacen, qué negocian o qué venden o qué quieren vender, ¿sí? ¿Cuál es su propósito de estar aquí? ¿De acuerdo? ¿Qué quieren perfeccionar? Así es que, a ver, vamos, les escucho después de que ustedes me escucharon a mí. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué negocias? ¿Qué vendes? ¿O qué quieres fortalecer si es que no vendes? Porque hay gente que, bueno, dice, yo no vendo, pero quiero aprender a vender, ¿sí? Entonces, les quiero escuchar que me escriban ahí, quiero que me compartan qué es lo que ustedes venden o qué es, a qué se dedican. Vamos. Entonces, escríbame, por favor. Compartan. Compartan con sus compañeros y compartan conmigo qué es lo que venden. Carlos dice que yo quiero aprender a vender porque no, actualmente no vende nada. ¿Ok? ¿Y qué te gustaría negociar, Carlos, a futuro? ¿Sí? Que quisieras vender a futuro. ¿Vale? Bueno, y mientras los demás también. A ver, cuéntenme, ¿qué más hacen? ¿Qué más hacen? ¿Qué más? ¿Qué se dedica? ¿Cuál es su experiencia como negocios? Héctor dice que trabaja en una empresa privada y quiere vender servicios de programación neurolingüística a la comunidad. Muy bien, perfecto. Vale. ¿Qué más? Aparte de Héctor y aparte de Carlos, ¿qué nos dice Daniel? ¿Qué nos dice Michelle? ¿Qué nos dice Fiorella? ¿Qué nos dice Raúl? Y las otras personas que también, porque ya tenemos 10 personas que están con nosotros. Así es que vamos a ver. Aparte de Héctor, ¿quién más? Aparte de Carlos, ¿qué te dedicas? ¿Qué vendes? ¿O qué quieres aprender a vender?
¿O por qué estás aquí? Compartan, porque lo más interesante de estas teleconferencias no es solo lo que yo hablo, lo que yo expreso, sino lo que ustedes también nos comparten. Es algo participativo siempre nuestros talleres, ¿sí? Nuestras conferencias. Michelle nos dice, con mi esposo tenemos un negocio pequeño. Quisiéramos sacarle el mayor provecho. Y además quiero aprender y transmitir la neurolingüística a otros. Muy bien, Michelle. Excelente. Jorge nos dice que hace servicios de coaching. Muy bien. Servicios de coaching y quiere, me imagino, aprender a vender mucho más de esto. ¿Algo más? ¿Quién más? Daniel, yo soy técnico de computadoras. Ah, que mira lo que hablábamos hace un momento. Actualmente vendo ese servicio y sus adicionales, la tecnología en general, y quiero transformar esto en una empresa. Muy bien. Y Mari, venta de lubricantes. Excelente, Mari. Qué gusto, Mari, nuevamente. Mari es una de las personas eh, que no se cansa de aprender, que está en las teleconferencias y está todo lo que puede está aprendiendo y está repitiéndose muchas veces y esa es la manera. Porque hay cosas que tú ya lo viste, ya aprendiste, pero te olvidas, entonces otra vez. Muy bien, felicitaciones. Luis nos dice, soy ingeniero ingeniero geodesta. Estoy en el ámbito de la consultoría privada y quiero aprender a presentar servicios de ingeniería, convencer sobre mis proyectos y diseños. Muy bien. Y Carlos quiere entrar en una red de mercadeo. Estupendo. Excelente. Bien. Entonces, ahora que conozco con quién estoy y qué es lo que quieren, vamos entonces a revisar nuestro primer capítulo. ¿Sí? Antes de entonces seguir, primera pregunta de este primer módulo. ¿Hicieron el test de los 3 cerebros? Sinceramente me ponen sí, 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 y el que no ha hecho, pues me dice no, no hay problema. Daniel sí lo hizo, perfecto. Héctor también. Carlos no lo pudo hacer, ok. Hazlo, Carlos, lo más pronto que puedas. Hazlo ahora más tarde a lo que termines. Lo puedes hacer mientras ves en el computador, en una hojita vas llenando y haces el test. Bien. ¿Quién más? Héctor sí, Daniel sí, Carlos no. ¿Quién más? Mari sí. ¿Quién más? El resto, ¿cómo estamos? ¿Lograron hacer el test de los 3 cerebros que les mandé, que lo tenían? Luis lo va a hacer terminando la conferencia. Muy bien, Luis. Estupendo. ¿Quién más lo hicieron? ¿Quién más lo hizo? ¿Quién más no lo hizo? Bueno, entonces, los que hicieron el test, muchos de ellos se dieron cuenta, obtuvieron un A, un B o un C, ¿sí? ¿Qué quiere decir entonces esto? Vamos a ver. Ahí estamos. Bien, entonces después de haber hecho este test en donde veías las fortalezas y tenías que escoger entre el A, B o el C, algunos pusieron el A, otros iban acá el C y otros el B. Esto en cuanto a las fortalezas y luego las debilidades, tenías que sumar las columnas y ver si es que tienes más A, predomina tu hemisferio izquierdo. Si luego tienes un B, predomina tu hemisferio derecho. Y luego, si es que tenías más fuerte el C, predomina el hemisferio central. Entonces, muchos de los
compañeros revisaron, no sé si ahí se dieron cuenta, cómo era o cómo es la persona B o el derecho. El B quiere decir que predomina el cerebro derecho, el C predomina el cerebro central y el A predomina el hemisferio izquierdo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si tú tienes mucho más alto el A, o sea, el hemisferio izquierdo, eres una persona más pensadora, eres una persona más analítica y eres una persona de mucho mayor proceso. En cambio, si lograste tener un mayor puntaje en el B, este es el cerebro derecho, el intuitivo, el emocional, todo lo que tiene que ver con la parte límbica, ¿sí? Y esto lo vamos a ver mucho más en detalle. Si predominó la columna C, entonces eres del tipo de cerebro más práctico, es más de movimiento, más concreto. ¿Ok? Bien. Entonces, ustedes leyeron tal vez en la parte del documento cómo fue evolucionando el cerebro o los tres cerebros en el ser humano. Entonces, en un inicio tenías esta parte, que es la parte reptílica de supervivencia. El ser humano tenía muy desarrollado esta parte del cerebro hace millones de años. Entonces, utilizaba para moverse, para correr, para huir de los depredadores. Con el tiempo se fue desarrollando el otro hemisferio cerebral, que era el límbico, el hemisferio de las emociones, el hemisferio de las sensaciones, y luego se fue desarrollando el hemisferio lógico, el neocórtex, el del razonamiento, ¿sí? Lo interesante de esto es que todos tenemos los tres cerebros, todos tenemos uno que predomina y los otros tenemos un poco más bajo. ¿Hay alguno que sea mejor? No. Es decir, no podemos decir que porque tú eres A, eres mejor. Tú eres B, entonces eres mejor que el A. Y el C es mejor que los dos. No. Simplemente somos diferentes. Eso es algo muy importante. Somos diferentes. Ah, pero yo tengo cerquita, tengo los dos unidos. ¿Sí? Podrías tener. Si lo vuelves a hacer, tú analiza, tal vez en momentos predomina uno de ellos. ¿Sí? Predomina uno de ellos. Entonces, mira las características de los tres hemisferios. Me imagino que el momento que tú leas cómo es la persona lógica en las emociones, como padre, cómo se comporta en el trabajo, cómo se comporta como amigo, las fortalezas que tiene y las debilidades también, cómo son las emociones de esa persona, como padre en el trabajo, como amigo, te vas a dar cuenta que se asemeja mucho a lo que, si es que tú sacaste A. Si tú sacaste B, también te vas a dar cuenta cómo son tus emociones, cómo actúas como padre, cómo actúas en el trabajo y cómo actúas como amigo y cuáles son tus debilidades. Y también en el C. Entonces, es muy importante revisar esto y te vas a dar cuenta que muchas cosas se relacionan contigo. Hay gente que dice, me describió exactamente. Claro, evidentemente no vas a tener todas, ¿no? Por ejemplo, ahí dice tenso, demasiado impetuoso, se deleita en la controversia y tú dices, no, pero yo no soy así. Sí, posiblemente no, esa parte no eres tú, pero si eres algo impaciente, algo temperamental, etcétera, ¿no?
Entonces, ¿cómo es el A o el hemisferio izquierdo? Se relaciona mucho con la atención, con la memorización, con la comprensión y uso de normas, de los números, del análisis, del clasificar, del leer, lo lógico, lo intelectual, lo racional, todo lo que es relacionado con lo crítico, la explicación, ¿sí? La explicación, el pasado. En este hemisferio está albergada la memoria a largo plazo. Entonces, tienes relacionado con el pasado. En cambio, en el hemisferio derecho, tiene mucho que ver con la imaginación, con la creatividad, con la fe, el creer, el amar, las emociones, la comunicación no verbal, los sueños, la expresión artística, la sensibilidad, la orientación espacial, los gustos, la relajación. Acá está albergado la imaginación. Por eso este cerebro siempre se encarga de crear imágenes, ¿sí? De todo lo que tiene que ver con el futuro. Recuerda que el izquierdo era con el pasado, memoria a largo plazo. El otro es futuro, con la imaginación. Y el central, en cambio, tiene que ver con el funcionamiento de los sentidos, la coordinación de la respiración, el caminar, el correr. Aquí está lo que tiene que ver con el liderazgo, con el emprendimiento, con el interés de dirigir actividades. Aquí está la experiencia, el hacer, la práctica, la precisión, la organización, la eficiencia. Y aquí está, este hemisferio se encarga del presente, ¿sí? De hacer hoy en el presente. Recuerda, el izquierdo, pasado, derecho, futuro, y central, presente. Izquierdo, lógico, derecho, emotivo, central, práctico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora, aquí viene una parte muy importante. Hay facilidades e inconvenientes para venderle a los tres cerebros. Normalmente, si tú eres un izquierdo, es decir, un lógico, no vas a tener mucho problema de venderle a un lógico, ¿sí? Es decir, tú le hablas de cosas analíticas, de aspectos técnicos, de un izquierdo a un izquierdo. Entonces, por ejemplo, un izquierdo va a tener más dificultad de venderle a un derecho a un izquierdo a un central a un izquierdo y un derecho a un central y un central a un derecho. Es decir, siempre vas a tener dificultad en vender, en persuadir, en negociar con los cerebros que no son similares a ti. Un derecho va a tener facilidad de palabra, de gesticular, de reírse, de ser emocional y va a llegar a un derecho. Más fácil. Un central, al ser práctico, al ser concreto, al decir las cosas sin dar las vueltas, va a llegar mejor a un central. Pero un central a un derecho va a tener dificultad porque el central es muy práctico, muy concreto y el derecho quiere pues un poquito más de explicación, de emoción, de que se le haga soñar, de que se tome su tiempo, de que conversen un poquito para romper el hielo, ¿sí? El izquierdo también va a querer que se le explique, que se le dé más contenido teórico, de números, más cosas técnicas, pero el central va directo al grano, ¿sí? Y dice, bueno, esto es así, desea o no desea. El izquierdo va a tener dificultad de venderle al derecho, porque le va a querer explicar cosas más técnicas, matemáticas, se va a enfocar mucho en el precio, en las características, le va a hablar de los aspectos en detalle, y el derecho otra vez quiere la parte relacional,
quiere que lancen un chiste, de repente el derecho quiere que le escuche esta persona que le está vendiendo, quiere que le escuche un poco más lo que le está pasando en su vida, etc. El izquierdo también va a tener dificultad para venderle al central. ¿Por qué? Porque el central quiere ya, ¿sí? Que le diga rápido, que cierre o que vaya al grano. Y el izquierdo se va a demorar en explicarle las características. Y el derecho va a tener dificultad de venderle o de persuadir al izquierdo porque el derecho va a comenzar a hablar un poco más, a sonreír, a preguntarle cosas de su vida personal, de que cómo ha pasado, de que esto. Y el izquierdo quiere contenido, quiere sustancia, quiere números, quiere que le des las razones por las cuales comprar. Y entonces el derecho, pues no, el derecho quiere ganársele a la gente y el izquierdo, en cambio, quiere saber qué es lo que va a comprar. Y el derecho va a tener problemas de venderle al central también. ¿Por qué? Porque entre eso que se ríe, entre eso que quiere romper el hielo y entre eso que hace, conversa de algunas cosas de la familia, el central no le interesa que le digas las cosas ya. ¿Ok? Por eso es más difícil venderle a los otros cerebros. Y ustedes me dicen, ¿y entonces qué hago? Entonces, ¿qué hago? Y ahí viene una pregunta que ustedes me tienen que contestar. Les voy a preguntar a ustedes para que me contesten. Si tú eres izquierdo y es difícil venderle a un central, tú eres derecho y es difícil venderle a un izquierdo, si tú eres derecho, si es difícil venderle a un central y así sucesivamente. Si esto es difícil, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo esta dificultad? ¿Qué ideas me dan ustedes? ¿Sí? Entonces, ¿qué ideas me dan ustedes? Para que, si bien es cierto, es algo difícil, bueno, para eso estamos, para vencer esa dificultad. Entonces, a ver, comentarios, ideas, propuestas. Raúl dice, me cambió de personalidad. El Daniel dice, me hago al cliente. Muy bien. ¿Qué más? Michelle dice, me hago una combinación de los tres. Bien. ¿Qué más? ¿Qué dice el resto? Daniel dice, hay que hacerse al cliente. Raúl dice, hay que cambiar la personalidad. Michelle dice, hay que combinar los tres. ¿Qué dice el resto? Raúl dice, actuar de acuerdo a mi interlocutor. Jorge, adaptar mi discurso de acuerdo al cerebro de mi cliente. Héctor dice, lo primero que se debe hacer es identificar al cliente qué cerebro predomina y con base a ello utilizo la estrategia. Bien, sí, señor. Bien, todo lo que acaban de decir, todos tienen razón. Entonces, voy a tomar lo que dice Héctor. Tú debes hacer primero, tienes que intentar identificar al cliente, ¿ok? Tienes que intentar identificar al cliente. Ya vamos a ver cómo más o menos se puede identificar. En el momento en que tú identificas, utilizas esa estrategia. Y ahí viene lo que dice Raúl o lo que decía Daniel. Ahí sí yo me hago al cliente. Si yo ya noto que él es un cerebro izquierdo, yo debo actuar. Y como decía Raúl, o sea, cambio mi personalidad, aunque no es la palabra personalidad, pero cambio mi rol, ¿sí? Cambio mi actuación, como que estuviera dentro de una obra de teatro. Cambio de actor, ¿sí? De personaje. Entonces ahora ya no me comporto como, si yo soy derecho, no me comporto como un derecho. Ahora me comporto como lo que sea el cliente. Me comporto como un izquierdo o me comporto como un central. Utilizo la estrategia
en base a cómo él es. Importante esa parte. Ahora, ¿qué pasa si yo no logro reconocer? Porque es un cliente nuevo, porque tengo muy poco tiempo para hablar. Y ahí viene lo que decía Michelle. Yo tengo que utilizar el rol de los tres, como que fuera actuar de los tres cerebros, porque no sé cuál es. Entonces, en ese momento, tengo que vender ciertas cosas de manera izquierda, o sea, lógica, utilizar la parte emotiva y también ser práctico. Las tres combinaciones. Por eso yo decía que todos tienen razón, ¿sí? Identificar al cliente, si es que lo puedes. Hay clientes que ya son tuyos de algún tiempo, entonces tú ya más o menos sabes cómo él es. Y por eso tú ya entras, cuando vas a hablar con ese cliente, ya entras utilizando un nuevo papel, el papel de acoplarte a ese cliente. Y yo siempre le digo a las personas, piensen en uno de sus clientes o piensen en su pareja, los que ahorita no venden, pero piensen cómo son sus hijos, piensen cómo es su papá o cómo es su mamá, piensen cómo es su mejor amigo. ¿Qué cerebro será? ¿Será izquierdo? ¿Será derecho? ¿Será central? ¿Ya? Y ahí viene la parte que ustedes me van a responder. ¿Cómo reconocer a una persona de hemisferio lógico, de hemisferio izquierdo? ¿Cómo reconocer? ¿Qué es, qué hace, cómo se viste, cómo actúa, cómo habla, qué lenguaje tiene, qué comportamientos tienen? Vamos con el A. Le van a dar ustedes cada uno una idea. Son 13 personas que están participando aquí en este momento. Quiero que cada uno me dé una idea de cómo será, qué hará, qué conversará o qué dirá, cómo son los comportamientos de un lógico, de un A, de un izquierdo, ¿ok? En este caso, para ustedes que lo vean acá, ¿sí? Izquierdo para ustedes, para mí al revés es derecho, pero para ustedes izquierdo. ¿Cómo será un izquierdo? A ver, entonces, díganme, ¿cómo será un izquierdo? ¿Qué hará? ¿Cómo se viste? ¿Qué habla? ¿Qué dice? ¿Cómo se comporta? Ya, listo. Y Raúl nos dice que habla con cifras, habla con datos. Muy bien, muy bien. Vayan escribiendo también ustedes esto que, si es que tienen una agenda ahí, algo que les pueda ayudar, vayan escribiéndolo porque es muy importante lo que acaban de decir, ¿sí? Entonces, nos dice Raúl, normalmente habla con cifras, habla con datos. Daniel dice, habla de precios, habla de tiempos. Muy bien. Sí, señor, sí, Daniel. ¿Quién más? A ver, ¿qué más hará? ¿Qué más hará? Diego nos dice, son matemáticos, la profesión, ingenieros, contadores, han estudiado mucho esta parte técnica y se refieren a cálculos exactos y números. Muy bien. Sí, señor, así es. ¿Qué más? Nos dice Luis, son lógicos. Son lógicos, sí, por supuesto. ¿Qué otra cosa? Michelle nos dice, no les gusta divagar en historias o ejemplos. Héctor nos dice, es muy organizado, cumplido, responsable. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver, alguien estaba escribiendo aquí, quería
contestarle que creo que no podía entrar. A ver. Ya. Argumentos. Es muy analítico. Argumentan duro. Sí, sí, eso sí es verdad. Argumentan mucho. No se dejan rápido convencer. Tienes que utilizar muchos argumentos también para que él se convenza. Su tendencia es a ser planificadores, se mueven bajo esquemas organizacionales, son puntuales en sus argumentos, ¿sí? Bueno, no tan puntuales, Michelle. Los puntuales son los más de los sé, ¿sí? Los concretos. O sea, no son tan puntuales, más bien les gusta mucho argumento a ellos, ¿no? Se mueven con la tecnología, nos dice Héctor, ¿sí? ¿Cómo será que se visten? ¿Cómo será que actúan? Aparte de lo que ustedes acaban de decir. Cuando ustedes hablan, ¿cómo será su lenguaje corporal? ¿Sí? Entonces, a ver si es que me dicen algo de esto. Todo lo que acaban de decir ustedes es muy cierto, ¿sí? Todo. Normalmente estas personas siempre te van a estar enredando a veces con preguntas. Tú le das un argumento y es como que su lenguaje corporal es como, más o menos es como, ajá, ya, hacen cosas como estas. Sí, mm, ok, ya, entonces, déjeme ver palabras como estas. Voy a pensar, mándeme la información. Eh, este rato no puedo tomar la decisión. Eh, hay que ver, ¿entiendes? La forma de moverse o de vestirse más formal, ¿sí? Formal, más combinado. Digamos, tú no vas a ver a un lógico, a un izquierdo, con colores totalmente que no coordinan, que no son, eh, o su forma de vestir, tal vez, como lo llamamos así, fachosa. No, no, no. Siempre vas a ver esa parte bien combinado, bien arreglado, tanto una mujer como un hombre. ¿De acuerdo? Sí, hay una lógica. Puede ser casual, el lenguaje corporal es más lineal y con movimientos repetitivos, como nos dice Diego. Muy bien. ¿De acuerdo? Ya les dije qué palabras nos dicen, cómo se visten, son un poco lentos a ratos al pensar y los ojos siempre pueden estar como, ajá, pensando, diciendo, a ver, vamos a ver si me parece. Y su lenguaje no son tan conversadores en cuanto a hablar mucho de cosas de relaciones, de la familia, de emociones, sino más bien más fríos, más pausados y de hablar de cosas un poco con argumentos, ¿de acuerdo? Tú le puedes reconocer así a esa persona, a ese lógico, le puedes reconocer así. Ahora vamos con el B, con el emotivo, con esa parte, con ese señor emocional, con esa señora conversadora. Ya estoy dando algunas ideas, pero bueno, vamos. ¿Cómo son los Bs? Ya me dijeron cómo son los As. Es muy importante que ustedes lo tengan bien claro, lo hayan escrito para que puedan reconocerlos. Ahora, ¿cómo son los Bs? Díganme ustedes, pónganme ejemplos, qué hacen, qué hablan, cómo se visten, cómo se comportan, cómo negocian. Vamos.
Y dice así. Raúl nos dice que son amigables, que son sociables. Perfecto, Raúl. ¿Qué más? ¿Qué más? Dice, son amables, son atentos, son corteses, siempre buscan una conexión para una conversación. Exactamente. Muy bien. Eh, negocian a través de emociones hacia el cliente, ¿sí? Sumamente optimistas a veces. Bueno, no tanto optimistas, hay de todo, ¿no? Optimistas y también los pesimistas. Su tendencia es participar en eventos sociales, muy conversadores. Esa es una característica que tú te tienes que dar cuenta. Muy conversador. Les gusta el baile, les gusta mover mucho las manos, interrumpen, ¿sí? Se ríen, a veces son escandalosos, se visten como quieran, no se hacen problema, si está bien combinado, si está el pantalón más alto se ven las medias, es decir, no les importa mucho. Les gusta ser el centro de la atención, perfecto, ¿sí? Entonces, les gusta hablar mucho de diferentes cosas más allá de los negocios. Para ellos más importante es hacerse amigo que en sí el producto, que tú les llegues rápido, que te tengan confianza. A veces gente dice, ya, usted me cayó bien, le voy a comprar. Son imaginativos, estupendo, estupendo. El lenguaje corporal de ellos, ¿sí? Habla, eso sí, hablan así, se ríen, se mueven mucho, eh, te topan, te hacen chistes, ¿de acuerdo? Se distraen con facilidad, es probable que te toque repetir lo que dices. Y dice Michelle, o sea, yo. Yo, la B, soy yo, dice Michelle. Muy bien. Y ella misma se ríe ahí. O sea, es una B completa ya, porque ella misma se puso el chiste y se rió. Genial, Michelle, genial. Entonces, mira, ya te das cuenta cómo eres, ¿de acuerdo? Ahora que ya sabemos reconocer un B, porque hay que saber reconocer a lo lejos a un B. Como se viste, que habla, que dice, como conversa, es un B, ¿de acuerdo? Perfecto. Ahora vamos a reconocer al C. Reconozcámoslo rápidamente. ¿Cómo será un C? ¿Cómo negocia? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo habla? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Su lenguaje corporal, etcétera. Vamos, a ver, escriban. ¿Cómo será un B? ¿Cómo será un B? Vamos a escribir. ¿Cómo será un B? Bien, entonces Héctor nos dice, es muy práctico en la solución de problemas. Va al grano, ofrece soluciones inmediatas, ¿sí? Eh, les gusta lo conciso, nos dice Michelle. Les gusta mucho cultivar el cuerpo, va al gimnasio. O sea, sí, bueno, no quiere decir que los otros no sean o no vayan al gimnasio, ¿sí? Pero puede ser un poco más corporal, ¿ya? Puede ser un poco más corporal. Son sumamente analíticos, no tan analíticos, pero sí impositores. Y les gusta, buscan lo justo en cada posición, son concretos y dinámicos. Sí, Diego, eso sí, aunque no sean tan analíticos, pero no son muy analíticos porque se viste depende a cada situación, puede ser deportivo, formal, casual, ¿sí? De acuerdo. A veces se pueden vestir muy elegantes si son ejecutivos,
otras veces, como tú dices, de acuerdo a la ecuación, de acuerdo a la situación, y son ambiciosos. Eso sí estamos completamente de acuerdo. Estas personas por lo general siempre están viendo el reloj, están apuradas. Estas personas te dicen palabras como, listo, ok, entonces, bueno, concretemos. Mire, no tengo mucho tiempo. Te dicen cosas como, a ver, ¿qué le parece si me manda la información y yo mañana le contesto, pero sí me interesa? ¿Sí? Y tú recién vas a comenzar a hablar y te dice, ¿sabes qué? No, ahorita no tengo dinero, pero dentro de un mes sí me interesa. ¿Sí? O sea, te cortan, son muy cortantes a veces, te interrumpen. eh, Son personas que se imponen y tienen una postura como, no todos, ¿no? Pero son una postura de como yo soy más importante y tú, ¿qué me quieres enseñar o qué me quieres vender? ¿Ya? No les gusta que les vendas. A ellos les gusta decidir. Ellos son los que deciden, no que ellos no van a aceptar que tú les has vendido. Es más, lo importante es que casi a ellos no se les trate de vender, sino muy sutilmente se genere una interpretación en ellos que ellos son los que están decidiendo. ¿Sí? A veces quieren ser únicos, otras veces quieren ser exclusivos y que tú les digas cosas como, estos los llevan mucho, entonces tal vez no te van a comprar, pero si dicen, esto es hecho para ti, es como que esta ropa fue hecha justo para usted y no hay muchas, o lo hicieron exclusivas, les gusta la exclusividad muchos de ellos, ¿sí? Entonces, apáticos, baterías no necesariamente sería una característica de ellos de ser apáticos. Más bien son a veces muy, sí, se mueven rápido, ¿no? Creo que todos somos cuando llaman los de los teléfonos y uno les dice, no quiero nada. Hay que proponerles el beneficio de las cosas para sí mismos. Ok, perfecto, quedó clarísimo. Entonces, ahora ya sabemos cómo se comporta un A, cómo se comporta un B y cómo se comporta un C y sabemos cómo reconocerlos, ¿sí? Sabemos qué es cada uno y por lo tanto, como ya sabes reconocerlos, ahora a ti te toca moldearte, te toca cambiar el rol, te toca cambiar de papel. Al lógico, al analítico, si tú eres un B, ya pues ya sabes que no puedes venderle así. Y tú tienes que ponerte en un papel más técnico, más matemático, más analítico. Pero en cambio, si te vas a enfrentar a un C, tienes que ir así, ser concreto, cambiar de papel y llegar más puntual donde él. Lo mismo si es que eres un analítico, ¿cierto? Y le vas a vender a un emocional. Entonces, tienes que preguntar un poco más acerca de cómo está él, cómo se siente, seguirle la broma, romper más el hielo, etcétera, ¿sí? Lo mismo con el central y así sucesivamente. Entonces, esto es fundamental, mis queridísimos amigos. Es fundamental porque eh, para ya ir a la sección de preguntas finales, si es que ustedes luego tienen preguntas, es que normalmente las personas, un cliente va a esperar de una persona, ¿sí? Si él es un izquierdo, si es un cerebro izquierdo, va a esperar que su vendedor, que la persona que lo va a persuadir, primero va a esperar de ti mucha organización, que conozcas bien tu trabajo,
que no actúes impulsivamente, que cumpla su palabra. Además, que no vayas tan deprisa, que seas eficiente y que seas lógico, que no haya prisa, que sepa bien que está manejando entregas, ventas, que sea muy responsable, que le guste que cuando te presenten un servicio te den los detalles a fondo y que antes de tomar la decisión esta persona le atienda de manera formal, competente. Eso busca un cliente izquierdo. ¿Qué busca un cliente central? Un cliente central busca ser atendido a la mayor brevedad posible, que no le anden con rodeos, que le traten igual como él trata, que haya eficacia, o sea, rapidez, eficacia, más que eficiencia, diría yo. Le molesta esas personas que hablan mucho, que no está pensando en el cliente, que no te da una solución inmediata. Le incomoda eso de que pretenda ser muy amistoso y que no esté seguro de tu trabajo. Necesita que esté capacitado para dar soluciones inmediatas, no para hacer relaciones públicas o que hable mucho. Que se preocupe por mis ganancias, o sea, cuánto yo voy a ganar de mis márgenes de utilidades. Y me gusta más que se preocupe por mis necesidades antes de hacerme perder el tiempo. El derecho, en cambio, espera que haya un trato amable del vendedor o del ejecutivo, que conozca más bien quién soy, le disgusta que sea frío, que sea calculador, que le trate solo de vender como un número. Le gusta que se tome el tiempo necesario y de discutir las posibles soluciones, que tenga paciencia, él se tome tiempo para atenderle, que le escuche los problemas, que le dé alternativas y también que comparta esas ansiedades, esas circunstancias, eh, que sea muy empático, ¿de acuerdo? Que haya mucha empatía. Eso es lo que espera un cliente, tanto A, B o C. Ahora ya sabes cómo reconocerlos, ahora ya sabes qué rol tienes que tomar y además ya sabes qué le gusta y qué le disgusta. ¿Muy bien? Ahora sí, preguntas, dudas o también comentarios. Yo les hago una pregunta. Si es que si ustedes tienen preguntas, me las hacen. Y si es que no, yo les hago una pregunta. ¿Les pareció importante aprender esto de los tres cerebros? ¿Y por qué? ¿Para qué es importante saber cómo son las demás personas y cómo eres tú? Es importante saber cómo eres tú y cómo son las demás personas. ¿Por qué? Entonces pueden contestarme esa pregunta o también hacerme preguntas. Vamos, tenemos estos 10 minutos adicionales ya para ir terminando. Raúl dice, ¿se puede encontrar alguien 100% de un solo tipo? No, normalmente todos tenemos los tres hemisferios y puede ser que en el uno tengas 20, el otro tengas 12 y el otro tengas 10, pero siempre vas a tener todos los tres hemisferios cerebrales y lo que siempre es que uno va a predominar más. Eso es todo. Ujú. Así es, mi estimado Raúl. Gracias por tu pregunta. ¿Qué otra pregunta? ¿O qué otro comentario ante la pregunta que yo les hice? ¿Por qué es tan importante conocer cómo eres tú y cómo son los demás?
vamos con alguna pregunta o también con su comentario de por qué es importante conocerte, el cerebro que predomina en ti y conocer el cerebro que predomina en tu interlocutor. Héctor dice como comentario, digo que lo más importante es aprender a identificar la clase de cerebro y con base en ello utilizar la estrategia adecuada. Perfecto. O sea, Héctor, tú le ves la importancia, ¿no? De reconocer el cerebro y de las personas para utilizar la estrategia adecuada. Muy bien. Luis nos dice, para tener una mejor comunicación y sintonizar con el interlocutor. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más? En el caso de que estén tan desarrollada la afinidad entre los tres cerebros en una persona, ¿cómo tratar al cliente? Ahí tenemos que tratar, como nos dijo Michelle, hay que ser hábil y una parte de la venta, darle ciertos elementos lógicos, matemáticos, tal vez ser un poco concreto ya en ciertas partes y en ciertas otras ponerle también un toque emotivo para que esa persona se enganche con las emociones y quiera adquirir el producto. Es decir, un poquito de los tres, ¿de acuerdo? Un poquito de los tres, como nos dijo Michelle. ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario? Diego dice, sí me pareció importante, considero que me dio la oportunidad de conocerme en este aspecto y me permite reconocer al cliente y encontrar la mejor empatía para poder fluir de mejor manera. Fantástico, Diego. Así es. Es clave conocer para generar empatía y fluir de mejor manera. Muy bien. Esa es la clave. Esa es la clave. Conociéndote y conociendo a los demás, vas a poder lograr mejorar tu comunicación. Es decir, llegas, sintonizas, creas lo que se llama rapport en la PNL, que hemos de ver rapport. No te topas con una barrera, porque hay veces que decimos, ¿por qué? ¿Por qué será que no vendo? ¿Por qué será que no le engancho? ¿Por qué será que no le convenzo? Ah, porque tú estás hablando en un idioma y él está en otro idioma, más o menos así. Él es un idioma lógico y tú estás hablándole un idioma emocional. Él es un idioma práctico y tú le estás hablando en un idioma lógico. Entonces, vamos, conéctate con la misma comunicación, conéctate con el mismo cerebro de las personas. ¿Algún otro comentario o alguna otra pregunta? Ahora entiendo de por qué alguien me cae bien de una o mal. También hay algunas cosas que tienen que ver también cuando no hay empatía, es porque el uno está hablando un idioma y tú estás hablando otro idioma. Totalmente. Así es. Bueno, entonces, para terminar, ¿les gustó este módulo? ¿Le encontraron un beneficio? ¿Les va a ayudar? ¿En qué les va a ayudar? ¿Cómo lo van a aplicar de aquí en adelante? Ya para terminar. Mientras me escriben ahí cómo lo van a aplicar y si les sirvió o no les sirvió, les quiero comentar entonces que hoy día terminamos el primer módulo. Esta teleconferencia ha sido grabada y va a subirse primero, bueno, al YouTube y luego le colocamos en nuestra página web y luego van a tener todo el resumen de lo que hemos visto este mes. Es decir, vamos a ponerlos en un link, eh, todos los audios, los videos que les mandé al WhatsApp, van a tener incluso la parte de
los links de los videos de YouTube, van a poner, ya en nuestra página van a estar los videos de YouTube para que los vean, de los 3 hemisferios cerebrales, y se va a terminar con nuestra teleconferencia. Esto en el primer módulo. Y cada módulo que vayamos viendo va a tener igual al final un resumen, todo en un punto, para que ustedes entren desde su computador, puedan descargar, puedan ver los videos, puedan ver la teleconferencia. Ahí va a estar también el archivo, el documento con el test, etcétera, etcétera. Es decir, vamos interactuando semana tras semana vía WhatsApp y final de mes les ponemos ya todo lo que hemos visto. ¿Ok? El próximo módulo es también genial porque vamos a hablar de cómo lograr conectarse con el tipo de comunicación, si eres visual, si eres auditivo, si eres kinestésico. Así es que va a ser muy bueno, va a ser excelente. Y les pido a todos los que están ahorita cursando que más bien se enganchen más con esto y nos den comentarios siempre los días lunes, cuando yo pido los días lunes, cómo aplicar, ¿sí? Ahí es muy importante la aplicación de ustedes, lo que han hecho, cómo utilizaron estos ejercicios que les estoy enviando y la práctica y lo puedan comentar, porque eso ayuda para que los otros también, las otras personas también lo comenten, ¿ok? Entonces, el resumen, claro, que lo voy a poner en la página de WhatsApp, al grupo de WhatsApp, ahí les voy a poner el link y ahí ustedes van a poder verlo, ¿ok? Y Raúl dice, me sirvió para autoconocerme, para mejorar como persona, para crear más afinidad entre los 3 cerebros. Y Carlos dice, en conocer a las personas. Muy bien. Y dice Héctor, me ayuda mucho en interacción personal y aprender a entender a los demás. Y Daniel dice, a mí me sirvió ya que antes lo aplicaba sin saberlo. Siempre me guiaba por cómo reaccionaba el cliente, pero ahora lo voy a aplicar sabiendo que hay 3 tipos de personas y tengo que aplicar una técnica diferente en cada uno. Muy bien, Daniel, Diego, Raúl, Carlos, Héctor, todas las personas que hoy día participaron, Luis, Michelle, Mari, todos. Excelente. Muchas gracias a todos por haber participado con sus ideas y nos dicen, examinamos con más detalle nuestros clientes y compañeros de trabajo. Sí, la tarea que les envío ahora es reconocer en familiares, en familia, en amigos cercanos, en compañeros de trabajo, en el jefe, los que están cercanos, cómo son cada uno de ellos para poder comenzar a influir mejor en ellos y a practicar esto de la persuasión, de la influencia con estas personas que tenemos alrededor. ¿Ok? Esa es la tarea que ustedes tienen y los que no hicieron el test, háganlo ahora mismo. Y de aquí en adelante vamos a hacer esa tarea de ir reconociendo durante estos días de esta semana a las personas que están a nuestro alrededor. ¿De acuerdo? Héctor nos dice muchas gracias a ti. No, yo les digo muchas gracias a todos ustedes. Y seguimos en el siguiente módulo. Recuerden, hasta el 10 de cada mes pueden hacer su depósito para continuar los demás. ¿De acuerdo? Un abrazo para todos, Diego, Héctor y todos a ustedes. Fuerte abrazo y aplicar lo de los 3 cerebros. ¿Sí? Estupendo. Muchas gracias a ustedes y nos vemos en la próxima videoconferencia y cada semana en nuestro grupo de WhatsApp. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bye. Hasta luego. Chao.